Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... De la información que proporcionaron los propios servidores públicos judiciales al Departamento de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, se determinó que 453 de ellos tienen algún tipo de discapacidad. De ese número, 98 son jueces. Lo que llama la atención es que 23 de estos empleados públicos nunca registró el porcentaje de discapacidad, mientras que otros 24 tienen entre el 50% y hasta el 100% de discapacidad. En cuanto a los tipos de discapacidad de los 98 jueces, 43 de ellos tendrían física, visual 22, 13 jueces con discapacidad auditiva, 2 intelectual, 8 entre psicológica y lenguaje y 10 no registran su tipo de discapacidad. El Consejo de la Judicatura también proporcionará la información al CONADIS, al Ministerio de Salud y al Servicio Nacional de Aduana para que intente establecer cuántos jueces importaron un vehículo con el carnet de discapacidad. Las 8:13 minutos. Saludos cordiales al doctor Pablo Tinajero, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. El tema, doctor, buenos días, está planteado. A uno se asombra cuando oye que hay jueces que tienen el 100% de discapacidad. ¿Cómo trabaja una persona con 100% de discapacidad? Solo con el 50%, dependiendo de la discapacidad. Muy complejo. Un juez que tiene que oír, un juez que tiene que hablar, un juez que tiene que moverse, un montón de cosas. Consecuentemente, mi pregunta va dirigida hacia eso. ¿Cómo se pudo llegar a este estado de cosas? Buenos días, de nuevo. Buenos días, licenciado Yepes, licenciada Espinel, buenos días con la radioaudiencia y con las personas que nos ven por los medios de redes sociales. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto atender su invitación y pues ahora hablar de este tema tan penoso, ¿no? Tan penoso en realidad. A cualquier persona con el 100% de capacidad y tal vez con menos, se le paran los pelos de punta de oír una cosa espeluznante como esta. ¿Cómo es posible que haya un juez con el 100% de discapacidad? Es la primera pregunta que uno se hace. Es decir, esa persona debería estar postrada, ni siquiera en silla de ruedas, sino postrada en su cama, y con una asistencia de todo tipo. ¿Cómo puede ser que una persona con 100% de discapacidad sea juez? Y yo a la pregunta que usted me hace le agrego otra, porque usted decía, ¿cómo es posible que pueda hablar, que pueda escribir, que pueda pensar? Porque si estamos hablando con una discapacidad del 100%, no sé si me oyen, no sé si el audio está bueno, me parece que sí. Sí, doctor, si lo escuchamos. ¿Cómo puede atender un juez una audiencia? ¿Cómo es posible que pueda ir a audiencia? ¿Cómo es posible que pueda razonar? ¿Cómo es posible que pueda discernir entre lo que está correcto y lo que está incorrecto? ¿Cómo es posible que pueda interpretar la ley de forma apropiada, de tal manera que imparta justicia justa? Realmente una cuestión así asombra por todos lados y asombra más aún la inacción del Consejo de la Judicatura, que si no fuera por otros hechos, se llega a enterar de estas cosas, ¿no? Bueno, ahora en realidad no solo el Consejo de la Judicatura, sino en todo lado hemos estado rodeados de personas incapaces para algunas cosas, pero muy capaces para otras que son realmente bochornosas, ¿no? Y que dan vergüenza no solo a las personas que estamos un poco de alguna manera vinculados a estos temas, sino a la sociedad en general, y que hace quedar muy mal al país, ¿no? ¿Cómo es posible que existan representantes electos popularmente por elección y decisión del pueblo, que luego se aprovechan de esa situación para sacar carnet de discapacidad, y de jueces que deben administrar justicia y que deben aplicar el derecho, que abusan de las normas jurídicas para conseguir un estatus que no lo tienen, porque lamentablemente ahora podemos
no podemos asegurar con certeza y con el 100% de seguridad, pero sí tenemos una grave duda en esa condición de discapacidad de esos jueces. Si esos jueces consiguieron carnets en forma fraudulenta, ¿cómo podemos confiar que administren justicia de buena manera? Realmente es sorprendente. Y sorprende también que, de todas maneras, pese a que el Consejo de la Judicatura haya anunciado que han iniciado las acciones, no se ve pues la agilidad que tienen, como en otros casos tienen, para, por ejemplo, ejercer las competencias que tiene la presidenta del Consejo de la Judicatura para suspender a esos jueces que por lo menos están en una situación dudosa, ¿no? Y que sin embargo siguen administrando justicia. Entonces, doctor Tinajero, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. De acuerdo a la información que se maneja, alrededor de 98 jueces tendrían diferente tipo de discapacidad, 43 de ellos discapacidad física, 22 visual, 13 jueces con discapacidad auditiva, 2 con discapacidad intelectual, 8 entre psicológica y lenguaje y 10 no registra su tipo de discapacidad. Se les ha dado un plazo que venció precisamente ayer, porque algunos de estos magistrados que aseguran tener discapacidad no habrían presentado la correspondiente certificación que acredite esa discapacidad. Ahora, el Consejo de la Judicatura debería, no sé, solicitar información al CONADIS, al Ministerio de Salud, al mismo Servicio Nacional de Aduana, para que se intente establecer cuántos de estos magistrados con discapacidad han importado vehículos de alta gama utilizando esta condición. Por supuesto que sí. Es decir, deberían hacer todas las investigaciones que sean necesarias para, primero, un poco vamos en orden, estimada Licenia, primero, saber cómo obtuvieron ese carnet, si lo obtuvieron en debida forma, si lo obtuvieron de acuerdo con la ley, si comprobaron su discapacidad como debe ser, ¿no? Porque en este caso, pues ya, si es que es así, pues no habría ningún problema, ¿no? Segundo, deberíamos ver qué uso se dieron a esos carnets, si se dieron un uso apropiado o si evidentemente se les usó de manera ilegal, ilegítima, para beneficiarse de los beneficios que les corresponde a las personas que tienen discapacidad, a las personas que realmente necesitan la ayuda del Estado para que puedan tener una mejor calidad de vida. Eso también debería hacerse. Pero oyéndole a usted respecto de algunas personas que, por ejemplo, tienen discapacidad en su visión, yo no puedo dejar de recordar que en el proceso de evaluación que injustamente, ilegalmente e inconstitucionalmente se siguió a nosotros, en ese grupo está precisamente una persona, el doctor Roger Cusme, y lo digo con nombre y apellido, que él sí es una persona ciega y que él sí demostró en forma legal y en forma oportuna su discapacidad. Sin embargo, a él no le tuvieron ningún tratamiento que la ley exige por ser discapacitado, por carecer de visión, y no le tuvieron ninguna consideración que la que merece una persona con esa discapacidad. Otros, sin embargo, siguen en las cortes, siguen en los tribunales, unos con discapacidad intelectual, como usted bien lo señala, que vuelvo a señalar yo también, me parece inaudito, me parece totalmente irresponsable, me parece increíble que una situación así se dé. Entonces, yo creo que la investigación debe ser integral y debe no solo abarcar el ámbito de responsabilidad administrativa, sino también el ámbito de responsabilidad penal, porque quien ha usado información dolosa para obtener esa calidad que no la tiene, tiene que pagar con la cárcel. No puede ser de otra manera. Tiene que irse y pagar con la cárcel por haber abusado de la ley y haberle hecho un fraude a la población que en definitiva confió en que era una persona honorable, ¿no? Y que en definitiva no lo es. Doctor, una precisión aquí. ¿Qué capacidades, en general, físicas, intelectuales, visuales, o sea, qué capacidades deben estar al 100% en un magistrado para que
pueda atender adecuadamente a una audiencia, para que pueda llevar adecuadamente un proceso judicial, que estas situaciones no le impidan ejercer sus funciones. Muy buena es la pregunta, Licenia. Yo creo que básicamente la principal capacidad es la intelectual. Un juez tiene que tener la capacidad de entender lo que las partes le dicen, lo que las partes le proponen el uno frente al otro, lo que las partes le entregan como prueba frente a sus argumentaciones y frente a sus pretensiones, y lo que la ley dispone en esos casos. Entonces, yo creo que eso es la fundamental. Debe tener una capacidad, y en eso yo tal vez sea muy radical, del 100%. Yo creo que el margen ahí de discapacidad debe ser casi nulo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque siendo que un juez tiene una capacidad del 100% intelectual, muchas veces se equivoca. Como ustedes alguna vez me entrevistaban y yo les decía, los jueces nos equivocamos, e incluso nos equivocamos todos los días. Lo que yo la distinción decía es, lo que no puede hacer el juez es cometer error inexcusable. Pero los jueces se equivocan porque son humanos, porque la naturaleza humana así pues, esa es la verdad. Entonces los jueces se equivocan, pero si con una capacidad del 100% se equivocan, entonces con una capacidad menor, ¿qué podemos pensar? Vamos a tener errores todos los días, y errores graves, eso sí, inexcusables todos los días. Entonces, para contestar su pregunta, creo que la capacidad intelectual debe ser del 100%. El resto de capacidades físicas, motoras, como por ejemplo de movilidad o de visión o incluso de audición, pueden ser superadas. El doctor Kuzme, a quien hice yo el ejemplo, él asistía con una persona que estaba de su íntima confianza, es más, me parece que era su cónyuge, si no estoy equivocado, a las audiencias en su despacho también le asistía, de tal manera que le proveía de todos los elementos que él necesitaba para poder tener una decisión justa. Y yo entiendo además que el doctor Kuzme era un hombre muy justo y era un buen juez, y que más allá de cualquier error que pudo haber cometido, como todos podemos hacerlo, pues sus decisiones eran de buena fe y de íntima convicción. Es decir, no forjadas, no llevadas por la presión ni influenciadas por nadie, sino conformadas por su propia convicción personal. Entonces, yo pienso que la capacidad debe ser el 100% de la capacidad intelectual, y que el resto de capacidades es relativo y depende mucho de las circunstancias de cada uno de los jueces, y evidentemente incluso de los niveles en los que administra justicia, aunque desde el primer nivel todo juicio es importante, en todas las materias son importantes, ¿no es cierto? Pero claro, hay unos procesos que son más complejos que otros y que pueden tener unos niveles más o menos de cierta, digamos, elasticidad, de cierta amplitud en ese tema, ¿no? Pero pienso yo que básicamente el juez debe tener un 100% de capacidad intelectual, y que el que no lo tenga, pues no puede ser juez. No puede ser. Doctor, no se trata evidentemente de discriminar a personas que tengan cualquier tipo de discapacidad, de su posibilidad de acceder a este tipo de cargos y de representaciones en todos los niveles, ¿no? A nivel político, a nivel público. Pero aquí de lo que se trata es de condenar el uso doloso de este tipo de instrumentos como son los carnés, que significan aprovecharse de circunstancias para beneficio personal, para lucrar personalmente en perjuicio de la sociedad inclusive. De ahí que, por ejemplo, cuando estamos a puertas de que haya un nuevo concurso de jueces, que tiene que conformarse, creo que los tribunales de casación, de lo que sé, usted me va a orientar de mejor manera, doctor, pues allí se tiene que exigir pues la mayor probidad posible en la elección de esos nuevos jueces, doctor, porque de lo contrario nos veríamos abocados a una situación muy crítica, muy crítica. Es correcto, Washington, lo que usted dice. Jamás vamos a tratar de discriminar a nadie. Nosotros, por convicción, somos personas que buscamos la inclusión de todas las personas, por todos los tipos de consideraciones de género, de discapacidad, de etnia o de cualquier creencia, etcétera. Jamás discriminamos. Pero lo que estamos hablando es, primero,
de lo que usted perfectamente decía y que yo también empecé iniciando, es decir, de cómo es que obtuvieron esos carnets, cuándo lo hicieron, si lo hicieron antes de sus designaciones como jueces, o si lo hicieron después, incluso aprovechándose de estas circunstancias, o si lo hicieron comprando, porque hemos visto también que tienen tarifas, ¿no? ¿Cuánto pagó? No estoy diciendo ni afirmando, solo estoy preguntando. El que le pusieron la capacidad del 100%, ¿cuánto le costaría el carnet? Pues si es que no es así, porque vemos que tienen tarifas, dependiendo de la discapacidad, va la tarifa. Si quiere completa, entonces le cuesta más. Entonces, todas esas circunstancias tienen que verse, ¿no? Y obviamente también nos preocupa que qué tipo de administración de justicia se está entregando al país con estas personas que son discapacitadas. ¿Qué podemos esperar de un juez con 100% de discapacidad? Pues vamos a entender que sus sentencias, yo no puedo pensar de otra manera, sus sentencias van a estar equivocadas siempre, pues porque el señor no tendrá ni siquiera la capacidad de entender el problema y peor la capacidad para resolver el problema. Un juez, sobre todo, tiene que tener la capacidad para resolver conflictos. Y para resolver conflictos se tiene que tener adicionalmente una aptitud especial que es la de poder tomar partido por uno o por otro. Pero eso implica un razonamiento lógico y de pensamiento que no es fácil hacerlo. Porque muchas veces, y ustedes lo saben, los abogados, primero que los casos ya de por sí tienen un nivel de complejidad. Y los abogados somos expertos en complicarlo más, para precisamente cerrarle las puertas al juez y tratar de llevarle por la puerta que yo quiero. Entonces, ese ejercicio intelectual requiere de mucha concentración, de mucha experiencia, de mucha lectura, de mucha capacidad de reflexión, que un juez con el 100% de discapacidad intelectual no la tiene. Doctor Tinajero, en medio de este escenario, de este escándalo, se ha convocado un concurso para renovar a los jueces hasta el 22 de julio. Tienen que presentarse las respectivas postulaciones. Con este concurso público se cubrirán 16 vacantes que corresponden a las salas del administrativo, laboral, civil y afines, penal y tributario de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo mira usted esta convocatoria a este concurso? ¿Qué lo diferencia del concurso anterior? Este concurso nos va a garantizar que tengamos jueces justos, jueces transparentes, que no cedan a presiones políticas del poder de turno. Yo quisiera responder a esta pregunta con total objetividad y no voy a tratar de digamos, pensar en lo que pasó con la evaluación, pero necesariamente me tengo que referir a eso. Primero noten ustedes, y Licenia, lo digo esto porque de ninguna manera este concurso se asemeja a los otros. En los otros estaban renovando 1/3 de la Corte, es decir, 7 jueces. Aquí están renovando 16 jueces. Acuérdense ustedes cuando alguna vez me entrevistaron que yo les decía que con el proceso de evaluación además se van a romper los periodos de cada juez. Ahora van a nombrar 16 jueces, como usted nos ha dicho. Y esos 16 jueces, de acuerdo con el mandato constitucional, tienen un periodo de 9 años. Entonces, ¿cómo van a hacer la renovación por tercios cada 3 años de 7 jueces si están nombrando a 16? Y los 16 tienen nombramiento para 9 años. Yo he leído el reglamento de la renovación de la Corte y claro, en el reglamento tratan de arreglar todo el desbarajuste que armaron con esa evaluación que se inventaron, que a propósito fue una evaluación además dirigida para tomarse la Corte, ¿no? Como de hecho se lo han tomado. Ahora estamos con jueces encargados que la ley no ha previsto nunca y ellos son los que están administrando justicia en temas muy delicados, que lo sabemos, ¿no? Y van a nombrar 16 jueces, pero además otra cosa. El reglamento prevé que cada concursante tiene que señalar su especialización a la que se postula. Y eso es incorrecto, porque la ley no prevé esa posibilidad y porque de acuerdo con el artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial, es el Pleno de la Corte Nacional de Justicia el que distribuye a los jueces de acuerdo a su especialidad.
pero entonces aquí ya esa norma va a quedar inaplicada porque un reglamento dice lo contrario. Aquí lo que, de acuerdo al reglamento, cuando un candidato se postule, va a decir: yo me postulo al área penal, yo me postulo al área civil, a la contencioso administrativa, a la contencioso tributaria, y prácticamente ahí ya va a haber una separación. Y entonces, para designar a los jueces especializados, ya no se designarán a los mejores puntuados en la evaluación, en el concurso en general, sino de acuerdo a cada materia. Y eso no dice la ley. Entonces, eso a mí me parece que tiene una direccionalidad que les va a permitir a los señores del Consejo de la Judicatura nombrar a quienes a ellos les interese nombrar de acuerdo a las especialidades que tengan que llenar. Esa es la realidad. Doctor, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Es el doctor Pablo Tinajero quien nos ha acompañado. El doctor Tinajero, como ustedes conocen, fue juez de la Corte Nacional de Justicia. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y buenos días. Buenos días. Gracias, doctor. Te comento las respuestas a las consultas que hemos formulado en estos diálogos a nuestros amigos oyentes de quienes nos siguen a través de redes sociales. Para el primer diálogo les propusimos la siguiente interrogante: Quito o algunas zonas de la ciudad deben volver al semáforo rojo por los casos de coronavirus, y la respuesta a esa interrogante fue contundente. Un 90% dice que sí, frente a un 10% que dice que no. Y respecto a esta entrevista, propusimos la siguiente interrogante: conocía que el escándalo de los carnés de discapacidad salpica a los jueces. Un 63% dice que sí, frente a un 38% que dice que no. Mira, los jueces, en fin. Radio Libre solo nos manda usted. Punto Noticias.